Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días con todos. En primer lugar, quiero hacerles llegar el saludo del señor ministro de la Producción y de la señora jefa del FONDEPES. Para mí es muy grato reunirme este sábado con ustedes para dar apertura a este curso. Estamos en la quinta temporada de los sábados de acuicultura, integrando la red de conocimientos en acuicultura. Nos acercamos al final de la temporada, estamos iniciando el quinto módulo y hemos eh, incorporado a un actor muy importante en el desarrollo de la acuicultura, que es la academia, quien está encargada de formar a los futuros profesionales que dirigirán y tendrán a cargo los proyectos productivos de desarrollo, la gestión pública y todo lo que tiene que ver con el avance de esta actividad que es el presente en el desarrollo de la producción de hidrobiológicos. Esta mañana nos acompaña un notable profesional de amplia experiencia al cual le agradezco su tiempo y su dedicación para podernos departir con la temática. No quiero extenderme más, una vez más, en representación de la dirección. Quiero agradecerles su presencia y espero disfruten tan importante charla. Doy por inaugurado el evento del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Harold Sánchez Pozo, gracias por las palabras del día de hoy. Bueno, ahora sí, vamos a dar pase al doctor Pedro Rodena Seytukel. Si nos apoyan para compartir la lámina, por favor. Ujú. Al equipo. Sí, ya están compartiendo, correcto. Sí. Adelante, doctor Pedro Rodenas. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Primeramente, agradecer al gran arquitecto del universo que nos permite estar con vida, salud y bienestar. Gracias por permitirme participar en este desarrollo que hacen ustedes en el FONDEPES. Después de mucho tiempo, estamos nosotros nuevamente integrando como academia para poder manifestar algunos aspectos que son importantes dentro de lo que es la acuacultura. Por ese motivo, gracias a todos y podríamos darnos ya a realizar la ponencia respectiva, que está relacionado pues a los parámetros que son importantísimos tener en cuenta para llevar a cabo el cultivo y desarrollo de las especies en cautiverio. Siguiente, por favor, si será tan amable. O, ¿me nota? Hay otro. Carlos. Sí, se nota, doctor. Correcto. Muy amable. Nosotros habíamos manifestado que uno de los puntos importantes que tiene la acuacultura, y lo digo así porque la acuacultura significa el manejo del agua, en las cuales agua es agua, cultura es cultivos, en las cuales la integramos nosotros bajo dos consideraciones, porque de ella depende mucho el trabajo que se realiza. El hombre, por hombre y profesional y técnico, realizan una serie de movimientos o cambios en temperaturas para darle las condiciones adecuadas a la especie, ya sea peces, crustáceos, mariscos, algas, etcétera, en las cuales se acondiciona el medio para poder brindarle justamente lo que requiere la especie. Y esa especie necesita un ambiente. Por eso que hablamos de acuacultura, el manejo del agua o el cultivo del agua en las cuales va a permitir desarrollar todo ese proceso que nosotros conocemos. Uno de los parámetros que siempre tenemos que tener en cuenta es la calidad del agua. Hace muchos años vengo diciendo lo mismo con relación a que si nosotros no conocemos el manejo del agua, no hacemos ningún cultivo ni tampoco hacemos ninguna producción. Y las condiciones son en forma naturales y en forma artificiales. Ambos se trabaja dándole las condiciones apropiadas a las especies. Cada una de ellas tiene un rango que permite mantenerse
en su ambiente cuasi natural o en su defecto en el ambiente natural. Por lo tanto, uno de ellos es el pH. El pH, como ustedes conocen, se mantiene bajo dos condiciones, como para poder tener el neutro entre ácido y alcalino. Y dentro de esos parámetros se mueven mayormente las especies para poder vivir. Ellos también, cuando sufren algunos inconvenientes, se produce algunos desequilibrios. Y esos desequilibrios, pues, dan como final una enfermedad o la muerte. El otro parámetro que tenemos que ver es el amoníaco. El amoníaco, como ustedes conocen, es muy tóxico. Mayormente este amoníaco, cuando se encuentra en ambientes artificiales, sobre todo en pequeños ambientes, se tiene que tener el cuidado apropiado y hay que estar monitoreando constantemente para que no se produzca un problema con la especie que pueda vivir en donde nosotros hemos colocado para que sea así sea. Por lo tanto, es importante mantener este parámetro en cuenta. Los otros son los nitritos y nitratos, que es parte del amoníaco, al descomponerse, que son tóxicos también. Y eso da como referencia que nosotros podemos determinar cómo es que va cambiando el medio acuático para poder mantenerlo en un equilibrio y que no afecte a la especie. El otro está relacionado a la dureza del agua. Aquí tenemos que ver dos puntos de vista o dos enfoques. El primer enfoque está relacionado específicamente a los ambientes naturales. En los ambientes naturales nosotros hacemos unas mediciones y podemos comparar una serie de datos que obtenemos a través de los equipos ahora más sofisticados que nos permiten darnos in situ las medidas que van a ser como relación directa en cuanto a la concentración que pueda tener para mantener a la especie con condiciones apropiadas. Esto que corresponde a ver el calcio y el magnesio, que son importantísimos en lo que concierne a las especies, nos dan pues una referencia clara sobre la dureza que debe mantener. Y una de las pruebas que uno mayormente hace o realiza en su casa es cuando se jabona las manos. Hay veces cuando no se puede lavar muy bien, tenemos ahí el control de ver la dureza que tiene esa agua. Una cosa tan simple, pero en el medio acuático natural casi no lo observamos o no lo vemos o no lo hacemos. El otro aspecto es la temperatura. Aquí sí también tenemos que ver sobre las especies que habitan en lugares de aguas frías, aguas templadas y aguas tropicales. Dentro de este movimiento de temperatura hace que tanto el pH, la dureza, el amoníaco, etcétera, vayan cambiando de acuerdo al nivel y lugar donde nos encontramos. Y un factor importante que tenemos que tener en cuenta dentro de estos parámetros también es la presión. Entonces la presión juega un papel importantísimo en las cuales al nosotros tener a la especie en cautiverio, tenemos que tener mucho cuidado, porque eso va amarrado o va enlazado con el oxígeno. Me he encontrado yo en muchas oportunidades cuando he hecho mediciones en lagunas a 3.500 o 4.000, hemos encontrado que el oxígeno pues es óptimo, 8, 10. Y hay veces muchos, la ignorancia del cultivo hace que quieran hacer una masiva crianza, porque solamente han medido el oxígeno como tal, pero se olvidaron de algo. Hay un coeficiente de rango que nosotros debemos de tener en cuenta, que
a esas alturas más o menos llega a 4 o 5 de oxígeno. Y eso es uno de los aspectos que a veces se comete, ese error, porque no se tiene el equipo adecuado o no se ha hecho bien la medición con relación a la oxigenación. Eso con la temperatura a las cuales estamos viendo. A ellos estamos hablando de 8 o 10 grados en esos lugares, en el agua, pues este manejo in situ natural se tiene que tener muy en cuenta para la especie, ya sea hablando de truchas o hablando de pejerrey, dependiendo de la zona y lugar donde se pueda criar. Hay zonas, por ejemplo, en Jaén, en Tabaconas, que más o menos tienen 1500, casi 2000 aproximadamente, que también se cría truchas. Sin embargo, vemos nosotros la arboleda que tiene en cada lugar y en cada sitio de la zona, y prácticamente es en la selva. Y es raro decir, a simple vista, cómo es posible de que ahí se esté criando truchas. Como bajamos los niveles, encontramos paiche. Y la temperatura juega pues importantísimo, y la presión también. Y ahí es uno de los aspectos que podemos notar claramente sobre este manejo de temperatura, oxígeno y sobre todo la presión. Esa cantidad o niveles de oxígeno, porque nosotros tenemos que ver, hace que tengamos una situación de problemas respiratorios y en algunos casos el estrés que se produce en la especie. Los rangos que ustedes están observando son los que se dan, en este caso, van a afectar. Entonces hablamos de los parámetros, hablamos de los parámetros que tienen incidencia. ¿Por qué la incidencia? Todo cambio de lo que habíamos expresado en el concepto anteriores determina que el organismo vaya cambiando o vaya adecuando de acuerdo al tiempo que se encuentra dentro de los recintos de crianza o en su medio como tal. En ambos lados, si nosotros hablamos en cuanto al pH, en el rango óptimo 6.5 u 8, que mayormente tomamos como data, si eso va variando, va cambiando, va entrando a la parte ácida o básica, por decirle. En la laguna sucede de que en algún momento son óptimos el pH. Pero si nosotros estamos hablando del centro intermedio o de la parte superficial interna del medio. Pacucha, por ejemplo, tiene es una laguna en la cual una de las cosas que nosotros notamos cuando vamos allá y observamos son los totorales. Y los totorales van creciendo. Y cuando nosotros tomamos data, encontramos que ha variado el pH cerca a ese lugar. Y si vamos alejando, va tomando su rango más o menos óptimo recomendado. En el caso fuese si hacemos una crianza en jaulas flotantes o en forma natural. Estas afectaciones nos permiten a nosotros detectar y ver de que hay unos efectos que se producen. Por ejemplo, podríamos hablar del estrés, el daño a las branquias y las enfermedades que se pueda producir a través solamente de ese cambio. El otro está relacionado al amoníaco. Cuando son mayores a 0.2 miligramos por litro, encontramos que existe una toxicidad aguda. También igual dañamos en las branquias. Los nitritos mayores a 0,1 miligramo por litro también produce esa toxicidad, daño a las branquias también y el estrés. Otra que se complemente lo que habíamos manifestado está relacionado a los nitratos mayores a 40,
hay un debilitamiento del sistema inmunológico. Por lo tanto, las especies tienden a movilizarse muy lentos y ladearse en algunos casos. Y cuando la temperatura que estamos viendo nosotros en esos niveles, habíamos manifestado que a ciertas temperaturas podrían, digo podrían, porque hay especies de rangos muy amplios, como caso la tilapia. Nosotros en Santa Eulalia hemos transportado tilapia desde la zona de Huarochirí hasta Ica. Y en el camino, pues, en las camionetas, en uno de sus movimientos, pues, perforaron las bolsas y se quedaron sin agua. 3 horas y la especie llegaron tranquilamente vivitas y coleando, porque son fuertes, resistentes y a bajo oxígeno pueden vivir. Y sabemos nosotros, de acuerdo a la especie, el rango también de salinidad que tiene son amplios. Por lo tanto, las especies, tanto la tilapia roja como la tilapia nilótica, o la gris, o la azul que la conocemos, tiene pues un rango bastante bueno como para poder trabajar. Habíamos hablado que eso va acompañado con el oxígeno. Sabemos nosotros, y por eso hablamos acá, en cuanto al oxígeno, los rangos, si estamos hablando de menores de 4 o 3 inclusive, ya tenemos problemas. Pero de acuerdo a la especie, ustedes saben también, si hablamos de especies más sofisticadas, tenemos la trucha, o tenemos los salmones que trabajan en ambos rangos, tanto en salino como dulce acuícola, o sea, ambientes continentales. Por otro lado, la dureza del agua, de acuerdo a estos rangos que estamos teniendo nosotros, puede también crear un problema de salud ósea y branquial. Esta dureza, como nosotros sabemos, fortifica mucho a la especie de acuerdo a sus situaciones y vidas que se dan en los lugares donde mayormente estamos nosotros realizando su cultivo. Uno de los aspectos, de acuerdo a lo que estamos observando, nos da esta acción dentro de los sistemas de infraestructura. Dos aspectos importantes que debemos de considerar de acuerdo a esos parámetros que nos va a decir a nosotros en qué condiciones se encuentran los medios a los cuales nosotros queremos cultivar la especie. La filtración, bajo los aspectos que nosotros tenemos que realizar y mantener el medio para poder darle esa condición, como dice su nombre, filtro. Y los filtros están de diferentes formas estructurados, ya sea en forma natural o artificial, mayormente con carbón y un proceso de 3 niveles para poder filtrar. Pero eso depende de los filtros. Una cosa es el agua en ambientes naturales que viene de las zonas de altura y otra cosa es tenerlas en ambientes naturales en las zonas tropicales. Por las mismas lluvias y en el caso mismo de estas zonas de altura, las lluvias traen como consecuencia pues el arrastre de sedimento, ya sea poco, intermedio o mayor. Y eso es lo que hace que debemos nosotros de prever cuando hacemos una construcción qué calidad de agua tenemos, de a dónde vamos a sacar esa agua, cuál va a ser la vertiente de donde nosotros tomaremos el agua y sobre todo desde a dónde transcurre o se traslada toda esa escorrentía que viene después a tomar a nuestras instalaciones. Si fuese un ambiente natural
en donde los brazos de agua puedan estar libres, sin contaminantes, entre comillas, de los lugares, llámese en la zona sierra, que recorre una serie de pastizales naturales, a diferencia de otros que recorren con pastizales o sembríos, que tiene que ver con un agregado que le hacen los mismos comuneros para poder mejorar sus productos. Esos aspectos, por ejemplo, a veces no lo tenemos en cuenta, porque sucede que en el trayecto hay percolación, hay filtración. Esas filtraciones puede tender a llegar al canal o, en su defecto, a través de las lluvias, al hacer las correntías, llegan a nuestro canal en las cuales nos abastecemos de los medios hacia nuestras instalaciones. Por eso que hablamos, al determinar esto, pues llevamos a cabo toda una previsión de lo que se da para mantener la salud del ecosistema. En esta lámina que estamos viendo, es un estanque en las cuales, de piedra emboquillada, pero hay algo que siempre decimos, los ángulos, esos ángulos que ven ustedes, en las cuales por el bajo movimiento o circulación del agua, comienzan a formar estas zonas que se llaman zonas muertas. Y su término lo dice bien claro, porque al no moverse y al alimentar al animal o a la especie, cualesquiera que sea, se van acumulando esos desechos en esos lugares. Y habíamos hablado de los parámetros del pH, nitrito, nitrato, fosfatos en algunos casos por la materia orgánica que se descompone, y de ahí comienzan a ser, porque las especies van circulando y van atrayendo en su piel todos los elementos que podrían darse ahí con cambios en la misma fase de su vida. Por eso que cuando hablamos de enfermedades y que van ligadas a ello, nos encontramos con grandes grupos, como son las bacterias, los virus, los hongos y parásitos. Estos no salen de la nada. Estos justamente cuando llega a un lugar y le damos las condiciones, pues comienzan a aparecer. Por lo tanto, las infraestructuras, si vamos desde el inicio de captación del agua, desde la zona de toma del agua hacia el canal principal y recorrer una distancia, esos filtros son importantes para que podamos nosotros en tiempo de lluvia tener los respectivos desaguaderos o zonas de fogue que permita en un tiempo cerrarlas o mantenerlas hacia el momento que podamos nosotros llevar a cabo su traslado del medio. De ahí que el mantenimiento que tiene que hacerse, pues es importantísimo para que no lleguen a ver la infraestructura. Disculpen un ratito, por favor. ¿Se está viendo? Estamos en la primera lámina, doctor. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que, como saben, lo he tenido que partir y eso es lo que no me deja. Ahorita, a ver, un ratito. Sí. Ujú. Pero le digo que le he empanado y después Si tienes ahí la otra parte, por favor. le envío la lámina que le envié la. A ver, un ratito, por favor. La segunda lámina me he bajado toda.
Le he La de enviado la lámina alimentos, pues. final. A La ver de si le puede descargar. alimentos. ¿Me vio? No, todavía no se ve. A ver, ahí va. Ahí voy. Ahora, Sí, ya se puede ver. correcto. La otra parte que tiene que ver con estos parámetros también está la alimentación. Uno de los aspectos que nosotros vemos es el desequilibrio que existe en las dietas y el otro que está relacionado es la sobrealimentación. En las zonas tropicales, mayormente se presenta el problema ahí cuando nosotros hacemos nuestros alimentos artificiales, perdón, artesanales, siempre lo hacemos con ese cariño de querer alimentar a nuestros peces, a nuestro gusto, y dejamos de lado muchas consideraciones, como es la forma de preparación y cómo es que esta se va contaminando. Hay veces con el mismo medio, porque en cualquier momento puede levantar el aire y trae algunos elementos en esa parte de movimiento del viento y contamina el medio. Y cada uno de ellos habíamos hablado de que tanto los aspectos de contaminantes a nivel de enfermedad producida por la bacteria, por los virus, por los hongos, etcétera, son parte que hay veces nosotros debemos de cuidar. Yo también sobre la forma de preparar y el contenido, cuánto de proteínas, carbohidratos, aminoácidos, etcétera, requiere cada especie para poder mantenerla en forma sana, de la que nosotros podemos tener un producto de calidad. De ahí que es importante, en cuanto a las alimentaciones, tiene que ver con la temperatura. Igual el pH, porque una vez que se rancia el alimento, no es igual que un alimento equilibrado dentro de sus elementos nutritivos. También el cambio se produce a través del estrés. Hace muchos años, en el año 81, 82, más o menos, cuando el doctor Mateo viajó a hacer un stage fuera, vino con unos cambios en las cuales sus expresiones decían y se hablaba del estrés. Cuando nosotros habíamos leído en esas épocas los libros, poco se tocaba este tema. Y, y la pregunta era, ¿cómo es posible que una especie de esta naturaleza también sufre estrés? Nosotros lo vemos en el campo humano, en la psicología, psicoanálisis, cuando hacemos un estudio relacionado a lo que es el cambio de una persona en la enseñanza, aprendizaje, y cuáles serían las causas que podrían darse en los trabajos, cómo es que una persona cambia su forma en un momento de continua labor. Y si nosotros lo llevamos acá en lo que concierne a esta parte de los animales, de las especies que nosotros tenemos, pues sí encontramos lo que sucede. Por eso que los estudios científicos han demostrado que también las especies sufren estrés. Estos cambios, hay veces en cuanto a su entorno, en temperatura, agua, etcétera, estresan a los peces. Esta misma va a aumentar la susceptibilidad a crear enfermedades. Entonces, hay que medir cuánto y en qué momento nosotros podemos acelerar el cultivo masivamente y en qué momento cortarlo, porque no todo se puede hacer por requerimiento de hacer una producción masiva, y a las finales obtenemos resultados
negativos. Por lo tanto, la temperatura juega un papel importante en esta calidad del agua en las cuales se van a mantener las especies, porque por la misma acción y la energía que transmiten a través del medio y estando en volúmenes altos, puede producir esto y llevarlos a tener, pues, enfermos y mucho más cuando no controlamos los parámetros que estamos conversando. Uno de los aspectos que nosotros acá puedo mencionar también, bueno, más adelante veremos en las hojas embrionadas, están los parásitos, decían, y los patógenos. Acá tenemos las bacterias, hongos y parásitos que pueden causar toda esa enfermedad. En estanques naturales, por ejemplo, muchas veces nosotros encontramos peces con una serie de anomalías en su cuerpo, en la parte superficial, pero hay veces no vemos internamente, sobre todo en las branquias o debajo de las escamas, que justamente inician ese proceso de enfermedad y se agudizan con la temperatura. Y si el medio va cambiando de ácido alcalino y variándose, también la materia orgánica en descomposición de las cuales se encuentran en el fondo van dando también resultado de poder crear enfermedades. Por lo tanto, la recirculación o circulación del medio es importante, el control que tiene. A pesar que las especies son bien resistentes, pero no todas lo pueden hacer y mantenerse como tal. Más todavía si hacemos un cultivo pasivo. Aquí en estas estanques también se produce estas concentraciones que estábamos hablando sobre los nitritos y los nitratos de las cuales ya he mencionado. Pero igualmente, el cuidado es la forma de cómo hacemos una distribución. Sabemos que es muy cierto por las necesidades y el bajo costo, el cual implica hacer de esta forma unas estanquerías y de la forma para cómo se ha distribuido el oxígeno, etcétera, etcétera, o el agua que las cuales va a alimentar, no es recomendable. Y volvemos a entrar nitritos, nitratos, pH, fosfatos que integran toda la materia orgánica en cuanto se unen en la alimentación. Los peces de agua fría, específicamente la trucha, también tenemos ya un proceso mucho más sofisticado. Los que hemos estado criando desde la reproducción hasta su comercialización, dentro de todo el proceso estamos observando continuamente las especies, sobre todo estas, que en un momento alcanzó pues un gran volumen y actualmente con mejor tratamiento podemos decir que se está haciendo un mejor manejo, porque sabemos nosotros que por ser sofisticados necesitan mucho oxígeno, una óptima calidad de agua y sobre todo la alimentación. Cuando nosotros observamos en cada uno de los estanques, porque así tiene que ser, hay que monitorearlos. No solamente es tomar la data de temperatura, pH, etcétera, etcétera, sino hay que observarlos, cuáles son sus movimientos que está haciendo, hacia dónde mayormente comienza a circular o posicionarse. En algunos casos vemos que algunas están letargadas o en su defecto se van hacia los costados y otras sufren algunos entornos de volteándose la especie. Todo eso son hechos o situaciones o fenómenos de comportamiento que no está en forma normal. Por lo tanto, hacer un muestreo
y de hacer la revisión respectiva en el laboratorio, nos va a dar un mejor resultado de ver su situación de la especie. A pesar que las temperaturas son bajas, pero acuérdense, hay bacterias que trabajan no solamente con temperaturas bajas, sino que altas también. Por lo tanto, nosotros más adelante vamos a ver cómo es que estas especies atacan muy directamente al pez. En ese sentido, también tenemos, en el momento de trabajar la reproducción, se ve la lámina. Sí, ingeniero, sí se ve. Gracias, muy amable. Entonces, fíjense ustedes, hay algo que hay veces nos llama la atención en cuanto al manejo en estos sistemas verticales. Siempre nos hemos cuidado de la limpieza, que todo sea pues óptimo. Pero hay algo que hay veces nos ha dejado dudosos. ¿Por qué las especies después de tener un cultivo, en esta caso la forma natural de nosotros, y cuando se trae del extranjero, a pesar que viene con sus certificados, aparecen que las especies sufren algunas enfermedades? Ahora bien, si nosotros mantenemos estas temperaturas a las cuales se dan, vamos a ver que cuando hablamos de la presión, vienen en avión. Y en avión también se sufren descompensaciones. Por lo tanto, no sabemos a qué días exactos está llegando o ha sido ya embarcado para poderlos tener nosotros. Y de ahí resulta que aparecen con peces con enfermedades. Torneo es uno de ellos y ese círculo que hace como si fuese un rombo, la especie es producto de justamente de esas presiones que sufre en el momento de traslado. A veces nosotros decimos, pero no puede ser, ¿no? ¿Cómo es posible que estando en ovas embrionadas lleguen y a las finales cuando ya son alevinos, pasan a juvenil y comienzan a sufrir esos entornos, esos movimientos raros? Y hay un porcentaje que sucede. Pues justamente es una de las situaciones que se da en esta acción de las ovas embrionadas, de las cuales nosotros tenemos. En ellas, el transporte a través de lo que hacemos nosotros, de un lugar a otro, también hay que hacerse con bastante cuidado. El mantener la temperatura, oxígeno, todo lo que hemos estado conversando como parámetros, sí inciden directamente con las enfermedades, incide con su proceso de mantención en forma equilibrada y que pueda tener, al final, unos buenos alevinos, a pesar de los cambios que tiene. Los lugares que mayormente se dan es a nivel de unas zonas medias plumosas, que a las finales la vamos detectando y encontramos que son hongos. Algunas que también no llegaron a seguir su proceso completo y que esas mismas se van muriendo y van creando ahí un ambiente anormal. Por lo tanto, esa parte que nosotros no vemos, pero sí se produce debajo de ellas, a pesar de que nosotros hacemos movimientos muy lentos y dependiendo en qué momento se hace, vamos descubriendo que existen zonas con algunos problemas que se van presentando en los hatcheries.
Uno de ellos, por ejemplo, es esta. El Flaviobacterium cyclophyllum en salmónidos hacen que se crea esta enfermedad de la cabeza y el cuerpo causada por una bacteria. Y es lo mismo puede suceder con otras especies, no solamente en ellas. Y vamos nosotros sabiendo de que vamos recuperando y preveyendo para que no sucedan estos ataques muy profundos ya. Pero si vemos otras, esta bacteria filamentosa, gran negativa, pues da y se realiza entre temperaturas de 4 a 12 grados centígrados. Entonces su rango es bastante fuerte, a las cuales nosotros tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con estas especies. Esta forma de que se presente, hay que siempre hacer el muestreo para poder contrarrestar lo que podría darse en un futuro. Más vale prevenir que luego lamentar. Ha habido en unas oportunidades que juntamente con el doctor Mateo se recomendó a una empresa quemar toda su producción hace muchos años, y desde ahí se ha ido mejorando para que no suceda en ese momento y no contagien más y no se prolifere a otras estanquerías. El otro, esta toma resultante del RAS, que también en una lectura rápida se encontró que el sulfuro de hidrógeno es importante también dentro de lo que es la cadena de alimentos y a la vez de vivencia de la especie. Nuevos hallazgos que lo han hecho recién en Instituto de Endofima nos dice pues que cada vez que nosotros tenemos estos RAS que también se producen, dependiendo mucho en cuanto a la temperatura, o hacia abajo o hacia arriba, y hay que mantener el equilibrio, porque también se puede producir algunos inconvenientes con las especies de cultivo. Entonces nos da, sí, es lo que está utilizándose actualmente, pues, en cuanto a recirculantes. Pero siempre hay que tener cuidado y hacer los análisis respectivos. En ese sentido, nosotros hacemos una serie de lecturas que nos permiten mantener siempre el cuidado a través de estos rangos óptimos que se tienen que llevar a cabo, en este caso, para los peces tropicales. Cuando nosotros tenemos la variación del pH, vemos también igual el rango de temperaturas de 6.5 a 8.5, un poco más alto, temperaturas de 24 a 30 grados centígrados, amoníaco seco y nitratos menores a 50, oxígeno disuelto mayores a 5, dureza del agua y la salinidad. Para efecto de ellos, nosotros vemos que una variación es, en el caso de la tilapia, puede tolerar una variedad de pH, pero esta prefiere un rango ligeramente ácido a neutro. Entonces, hay diferencia con una especie del paiche, por ejemplo, o la gamitana o el paco. De ellas se está cultivando en este momento en las zonas tropicales. También, en este caso, las temperaturas por ese rango permite dar un crecimiento rápido como un crecimiento lento. Y luego también en la alimentación.
En aguas frías, mayormente, la digestión es más lenta, pero a una temperatura adecuada, la alimentación procede equilibradamente y tiende a nutrir. En el caso de los tropicales sucede igual, porque también, así como acelera el alimento, también la puede letargar. Los niveles de amoníaco deben ser controlados, decíamos nosotros, porque en el medio acuático tropical es donde más se produce todo esto por las materias orgánicas en descomposiciones que se dan constantemente. Luego tenemos de que estos nitritos también, que son tóxicos, habíamos dicho, nitratos. En cuanto a la tilapia también, que estamos hablando de ella, el oxígeno disuelto, habíamos dicho que son bajos, ¿no? Y una demostración ha sido lo que conté con Santularia trasladado a Ica, y lo otro es la dureza moderada que debe de tener. Los rangos de salinidad lo conocemos, sabemos que es bastante tolerable, y que nos permite, pues, jugar con ella y mantenerla. El pH, por ejemplo, el pH de 6 a 7.5, a diferencia de la tilapia de 6.5 a 8.5. Las temperaturas son por ahí y más o menos entre los demás rangos de oxígeno y dureza también están relacionados, casi similares. Y hablamos, ¿dónde está la diferencia que tenemos que tener cuidado? En la alimentación. En la alimentación es importante tener en cuenta lo que habíamos dicho cuando se está preparando el alimento. Y otra cosa es recibir alimento ya embolsado de empresas adecuadas, que también tienden en su momento a deteriorarse. Por eso hay que medir los tiempos. ¿Cuánto tiempo tiene de validez un alimento comprado? ¿Y cuánto es lo que nosotros hacemos en forma casera? Uno de los aspectos que se produce es causa justamente de estas enfermedades que se dan los parásitos, como ejemplo, el ictiotiaresis, el Lich famoso. En los acuarios, mayormente, se producen unos puntos blancos y a veces se adornan tan bonitos que a nosotros no nos llama la atención. Estos mismos peces, uno de los indicadores es que se pegan hacia los costados y comienzan a frotarse. Es uno de los síntomas más claros que nosotros podemos detectar. Y ahí juega también el pH, ahí juega también la temperatura y juega también el oxígeno. Por lo tanto, uno de estos parámetros, cuando varía, va a tender a poder procesar las enfermedades, o bien la corta o bien la larga. Estos aspectos que se dan va ligado a la branquia y a los ojos resaltados. Mayormente nos dicen o nos recomiendan un tratamiento de elevar la temperatura. Otra, trabajar con el verde malaquita, a pesar que es de unas dosis tóxicas, que no se utiliza ya, pero siempre, cuando es poca y manejable, se puede llevar a cabo. Y el otro es, cada momento, trasladarlo de un lugar a otro. Nosotros, por primera vez, en el año 76, 77, en la estación piscícola Santa Eulalia, se nos presentó una serie de enfermedades. Una de ellas es esta. Y nosotros trabajamos y hemos venido trabajando con una dosis de baños que es por cada litro de 25 a 30 gramos, por 3 a 5 minutos, en un recipiente de 30 litros o 40, en las cuales nosotros hacemos un baño y
eso nos permite a nosotros, o nos ha permitido mantenernos fuera de estos alcances de este famoso ICH. Y es lo que mayormente recomendamos, porque no hay mucho contraparte, digamos, que pueda traer a otros elementos, o pueda contaminar, o pueda quedarse como algo de tóxico que no lo es. Y lo otro es tratar a estos animales de aguas tropicales con aguas frías. Ese intercambio también procede. Entonces, peces de agua dulce en agua con sal puede llevar a cabo el tratamiento. O al revés, los de agua salada con agua dulce. Igualmente, lo que hay que tener en cuenta es el tiempo. También podemos ver los hongos. Aquí en la muestra que estamos viendo, esas manchas que salen en las truchas principalmente, son hifas de la saprolenia, que ya no es hongo, por eso está en rojo, ya no es hongo, sino está más ligado a lo que es algas. A nuevos enfoques y estudios que están haciendo taxonómicos lo ligan más a otro lugar que a lo que estaba antes tratado como tal. Entonces, el sulfato de cobre es uno de los que ampliamente conocido que se puede trabajar, pero hay que tener bastante cuidado con ello. Y acá también, cuando recién se inicia, trabajamos con sal, en los términos que ustedes han escuchado, como un aspecto de prever lo que pueda producirse mayormente. Por eso que siempre es bueno hacer un baño, todas las producciones por partes, y podemos hacer. Hay otros tratamientos, más adelante vamos a ver. Luego tenemos la hidropesía. Esto es a través de los alimentos, que se va dando por los cambios bruscos que hacen de temperatura en la cadena de frío, y donde hay veces lo mantenemos nosotros refrigerado y luego lo vamos usando poco a poco. Es como si tuviésemos nosotros un pescado, un filete de pescado, que lo queremos comer durante la semana, y cada vez que abrimos el refrigerador, lo sacamos, lo llevamos, y en ese plan, las temperaturas que van dándose en ese momento interfieren, si es que nosotros no hemos hecho el fileteo adecuadamente y poniéndolo por partes para utilizar lo necesario. Pero si abrimos, luego cortamos, y luego ingresamos, y luego lo guardamos, ya ese proceso comienza a cambiarse. Y va variando, pues, en ese sentido, todo lo que concierne a la rigidez en este caso, de la especie. Y cuando estos son comidos, pues el problema se va presentando a través de estas hinchaciones que estamos viendo acá, en la cual va presentando a ello como una enfermedad de la hidropesía. Y estos productos, pues, de bacterias, ya comienzan a trabajar las bacterias, y bueno, resultado que llega al final a morir. Otra de los aspectos que consideramos es en los golfis también. En los golfis también se produce, mayormente es donde detectamos con mucha visión sobre la forma, porque creemos que el animal, en este caso el pez, está gordito, ¿no? Está gordito, decimos, qué bonito se encuentra. Pero ese gordito tiene problemas bactéricos. Entonces, y una de ellas, como un agente patógeno, tenemos las Aeromonas punctata, específicamente. Y al nosotros hacer un estudio, un análisis de siembra,
¿no? En nuestros respectivos placas Petris y etcétera, etcétera. 24 horas, 48 horas, 72 horas estamos detectando nosotros la proliferación que existe en ella. Y luego, pues, hay que tomar las medidas. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a cabo a que esto no siga produciéndose en el lugar o sitio donde hemos estado? Tenemos algunos antibióticos que muchas veces se ha prohibido porque tenemos que tener cuidado, porque uno de los aspectos que nosotros consideramos es que se puede aplicar, pero hay antibióticos que son de humanos. Y si nosotros le damos a la especie algo relacionado directo, que es lo máximo que debe tener el humano, pues cuando se produzca una enfermedad de esa naturaleza y pueda llegar al humano, no sabemos con qué tratarlo, porque ya hemos utilizado un antibiótico que no hay otra, más fuerte que esa. Por eso el cuidado es importantísimo y la dosis que se tiene que dar, sobre todo en la alimentación, para que podamos hacer ello, o en los baños que podamos utilizar. Unas cuantas gotas diluidas, en este caso, estas antibióticos diluidos en litros de agua, pues permite pues que en minutos también mantenerlos ahí a las especies que tienen un problema de esta naturaleza. La otra, el fornicol, que también ayuda, y el iremetropin, sulfametazol, Saxol, que es parte también de usos, pero como digo, para combatir estas ariomonas y pseudomonas y todos estos las bacterias negativas y positivas que nosotros al detectarlas en nuestros análisis en laboratorio, una vez que podamos nosotros detectar ellas, pues utilizamos estos antibióticos con una determinada cantidad, ¿no? Mínima, para ver que se produzca un leve mejoramiento y luego se pueda curar. Porque tampoco se puede dar en un rango alto y luego ya no vamos a poder contrarrestar si es que sigue la enfermedad. Entonces siempre empezamos por lo mínimo para que de ahí, llevando un control, si eso da resultado, hasta allí nomás debe darse, no puede dar más. En un humano decimos 5 días, en una especie 3 días es bastante. La enrofloxacina, que también un antibiótico amplio en espectro, que también trabaja con las bacterias gram negativa y positiva. Todo esto mayormente se da al alimento. Y creo que acá estamos llegando ya a esta parte en las cuales, como última indicación, no podemos abusar de los antibióticos. Tenemos el verde malaquita también, azul de metileno también, para utilizarlos, pero con un dosaje adecuado que permita no llevar allá más adelante con el proceso de intoxicación y que esto pues conlleve a intoxicar a las personas. En cuanto a parásitos, mayormente son las lombrices, en este caso los nematodes, que se posesionan y se dan en las partes internas de la especie, mayormente en el hígado. Y cuando nosotros hacemos un estudio, tenemos que trabajar siempre con los elementos importantes que son los órganos hematopoyéticos. Y hay que tener bastante cuidado cuando se trabaja a ese nivel y teniendo a la mano todo lo necesario para detectar estas anomalías que se dan. Entonces, esos parámetros inciden, pues, y las cuales nosotros no cuidamos, no podemos tener
un buen producto. La calidad del agua es importantísima mantenerla y por eso es de allí que hablo yo de la acuacultura, manejo del agua. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Pedro Rodenas, por tu participación el día de hoy, por la exposición que nos ha desarrollado. Eh, Se ha visto un gran interés del público. Nos han hecho llegar unas que otras preguntas para el tema. Eh, Saludarlo también porque entiendo que la Escuela de Acuicultura de su facultad está de aniversario, así que le hacemos llegar nuestro saludo. Y agradecerle nuevamente por el tiempo que le dedica a un sábado, que a veces ustedes tienen reuniones y a una agenda muy apretada y nos da espacio para poder compartir los conocimientos con nuestro público que sábado a sábado nos acompaña. Gracias también por liderar todo este módulo que son 4 cursos y van a estar los docentes, pues, los docentes principales de la Facultad de Oceanografía de la Villarreal. Eh, bueno, muchas gracias, doctor Pedro Ródenas. Gracias también a cada uno de vosotros, muy amables por la invitación y seguimos participando en esto y las puertas están abiertas de la Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura y también invitarlos a los amigos que puedan hacer algunos trabajos de investigación en Santa Eulalia con las especies que he mencionado y otras que se pueden trabajar como son las plantas acuáticas e invertebrados. Gracias a ustedes, muy amable a los responsables y jefaturas del FONDEPES, en el cual tuve el honor de también laborar ahí y participar en esta gerencia de acuicultura. Muy amable, muy buenos días a todos y hasta pronto.